Bienvenido a Historias de Horror, un lugar donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Aquí no hay filtros, no hay seguridad, solo relatos que desgarran la realidad y nos recuerdan que el miedo siempre está más cerca de lo que creemos. Así que, antes de comenzar, recuerda estas palabras: dame todo tu miedo. Las noches en aquel pueblo eran distintas, tenían un silencio extraño. Un vacío que parecía tragarse cualquier ruido. Apenas caía el sol y las calles quedaban desiertas, las puertas cerradas con cerrojos viejos y las ventanas cubiertas con mantas para que nada, ni siquiera una sombra, pudiera asomarse. Para quienes llegaban de fuera, aquello era una exageración. Para quienes vivían allí, era la única manera de sobrevivir. Él había llegado desde la ciudad por cuestiones de trabajo, convencido de que no era más que un lugar olvidado en las montañas. Pero apenas bajó del camión supo que algo no estaba bien. Los ancianos lo miraban con desconfianza, las mujeres lo observaban como si ya supieran que estaba condenado, y los niños se escondían tras las faldas de sus madres. La mujer que le rentó la habitación, una tal Mercedes, fue clara desde el primer momento. Le entregó las llaves, lo miró con sus ojos apagados y le advirtió con una voz que parecía un rezo. Si escuchaba pasos afuera durante la noche, no debía abrir. Si alguien lo llamaba por su nombre, no debía contestar. Él sonrió nervioso, pensando que eran supersticiones, pero la seriedad en el rostro de la mujer no le permitió reír. La primera noche, mientras intentaba dormir, los aullidos lo despertaron. No eran simples ladridos, sino gritos prolongados que parecían mezclarse con voces humanas. Se levantó y con un temblor en las manos miró entre las rendijas de la ventana. Allí, bajo la luna, lo vio. Un perro negro, enorme, con los ojos brillando como brasas encendidas. El animal lo miraba fijamente como si supiera que estaba observando. La respiración se le cortó cuando notó que la sombra del perro no coincidía con su cuerpo. Era la figura torcida de un hombre encorvado. Cerró las cortinas de golpe y retrocedió, escuchando cómo el aullido se transformaba en algo más humano, un grito que le heló la sangre. Al amanecer, nadie parecía sorprendido de que no hubiera dormido. En el mercado, mientras tomaba un café, se atrevió a preguntar por los nahuales. El hombre que le sirvió bajó la voz y le explicó que en ese pueblo nadie hablaba de ellos en voz alta, pero todos sabían que existían. Contó que por las noches se veían animales demasiado grandes, con movimientos extraños, y que los niños aseguraban escuchar cómo alguien los llamaba desde la oscuridad. El forastero quiso reír, pero recordaba demasiado bien los ojos del perro y esa sombra que no correspondía. La segunda noche fue peor. El silencio era tan denso que parecía empujar las paredes hacia adentro. Trató de distraerse, pero a las 2 de la madrugada comenzaron los golpes en la puerta. Primero un roce, como uñas arrastrándose sobre la madera, y luego golpes secos, desesperados. Se quedó paralizado al escuchar la voz de su padre llamándolo por su nombre, suplicándole que abriera. Sabía que era imposible, su padre estaba a cientos de kilómetros, en la ciudad. La advertencia de Mercedes le atravesó la cabeza como un cuchillo. Si alguien lo llama por su nombre, no conteste. Se tapó los oídos y se mantuvo inmóvil escuchando cómo la voz repetía su nombre una y otra vez hasta que de pronto todo volvió al silencio. El miedo fue más fuerte que la prudencia. No soportó quedarse encerrado y decidió salir corriendo hacia la plaza. Apenas abrió la puerta, el aire helado le mordió la piel. Avanzó con la linterna temblando en sus manos hasta que lo vio. El mismo perro negro estaba en medio de la calle, pero ya no era el mismo. Su cuerpo era grotesco, las patas largas y huesudas, la piel desgarrada en jirones que colgaban como carne podrida. Ante sus ojos, el animal comenzó a erguirse lentamente, los huesos crujiendo mientras se alzaba en forma humana. Frente a él ahora estaba un hombre alto, de ojos oscuros y una sonrisa que mostraba colmillos afilados. «Ya me viste», dijo con una voz profunda y quebrada. «Ahora ya no puedes escapar». El forastero quiso correr, pero sus piernas no respondían. Sintió el peso de esa mirada clavándose en él como si le arrancara la voluntad. De pronto, una mano lo jaló hacia atrás.
Un anciano lo había tomado por el brazo y lo arrastró dentro de una casa cercana. Cerró la puerta de golpe y puso una tranca de hierro oxidado. «Te advirtió Mercedes», dijo el viejo con un tono cansado. «Pero ya es tarde. Una vez que el nahual te ha mirado, no hay regreso». El hombre apenas podía respirar, el corazón desbocado golpeándole en el pecho. Preguntó qué era ese ser, por qué lo seguía, pero el anciano solo lo observó con tristeza. No todos los nahuales son iguales. Algunos son brujos que aprendieron a cambiar de piel. Otros, en cambio, son condenados. Hombres que pactaron con fuerzas oscuras y quedaron atrapados entre dos mundos. Ese que viste no es cualquiera, es el más antiguo, el que nadie se atreve a nombrar. Las paredes comenzaron a crujir. Afuera, un aullido ensordecedor llenó la calle, tan fuerte que parecía querer romper los vidrios de las ventanas. El anciano apagó la lámpara de aceite y lo obligó a permanecer en silencio. Pero entre los aullidos, él juraba escuchar su nombre, susurrado con una cercanía imposible, como si la voz estuviera justo detrás de su oído. El miedo lo invadía por completo, un terror que no le dejaba pensar con claridad. El anciano le explicó en voz baja que si había sobrevivido esa noche, debía marcharse al amanecer, huir del pueblo sin mirar atrás. Pero en lo profundo de sus palabras había una duda. No estaba seguro de que pudiera escapar tan fácilmente. La madrugada avanzaba lentamente, cada minuto eterno, y el silencio que regresaba después de cada aullido era aún más inquietante que el ruido mismo. Sabía que el nahual estaba allí, esperándolo, y que, aunque cerrara los ojos, aunque rezara o gritara, ya lo había marcado. La madrugada parecía eterna, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. El forastero permanecía sentado en el suelo de aquella casa, temblando mientras el anciano le pedía que no hiciera ruido. Pero había algo peor que el silencio, la sensación de ser observado. En cada rincón oscuro de la habitación sentía esos ojos clavados en él, aunque supiera que las ventanas estaban cerradas y las rendijas tapadas. Era como si la mirada del nahual pudiera atravesar cualquier barrera. El anciano, con la voz apagada, le repitió que al amanecer debía marcharse. Pero entonces una pregunta inevitable cruzó por su mente. ¿Y si el sol nunca salía? ¿Y si esa oscuridad se prolongaba hasta consumirlo todo? Tragó saliva, intentando convencerse de que eran solo ideas. Sin embargo, algo lo atormentaba aún más. El nahual había dicho su nombre. ¿Cómo lo sabía? En ese instante, un golpe sacudió la puerta. No fue un toque cualquiera, sino un impacto brutal que hizo temblar los marcos. El viejo lo tomó por el hombro y lo obligó a quedarse inmóvil. Otro golpe, y luego otro más fuerte, como si algo enorme quisiera derribar la casa entera. El aire se volvió espeso, con un olor a carne quemada que le revolvió el estómago. De repente, el forastero escuchó de nuevo la voz de su padre, primero en un susurro, luego en un grito desesperado. «Hijo, soy yo. Ábreme. Por favor, ábreme». El corazón se le encogió. Era la misma voz, con el mismo temblor que recordaba desde niño. El anciano negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. «No escuches, no contestes. Eso que habla no es tu padre». Pero la voz no se detuvo. «¿Acaso ya no me reconoces? ¿Vas a dejarme afuera?». Cada palabra era un filo que se clavaba en sus recuerdos, haciéndolo dudar de su propia razón. Quiso taparse los oídos, pero el sonido no venía de fuera. Estaba dentro de su cabeza. El golpe final hizo que la puerta se agrietara. La madera crujió como un hueso quebrándose, y del otro lado se escuchó un respiro profundo, pesado, como si algo respirara con 1000 pulmones a la vez. Y entonces ocurrió. Un ojo apareció entre las grietas, un ojo inhumano, negro como la noche, pero con una pupila alargada y brillante. El forastero no pudo apartar la vista, paralizado, sintiendo que si miraba un segundo más, perdería lo que quedaba de cordura. El anciano encendió un círculo de sal en el suelo y lo obligó a entrar en él. «Quédate aquí, no salgas, pase lo que pase». El silencio volvió, un silencio aún más aterrador que los golpes. Podía jurar que afuera ya no había nada, pero entonces lo escuchó.
pasos, lentos, arrastrados, rodeando la chaza, como si algo caminara con calma, disfrutando del miedo que había dejado sembrado. El amanecer llegó al fin. El anciano lo miró con ojos cansados y le dijo que era su única oportunidad. Debía huir del pueblo, correr sin mirar atrás. El forastero no esperó más. Salió a la calle y comenzó a correr. El sol apenas iluminaba las montañas y durante unos minutos pensó que lo lograría. Pero entonces lo escuchó otra vez. Su nombre, susurrado entre el viento, cada vez más cerca, el eco de pasos detrás de él. Volteó la cabeza y lo vio. El mismo perro negro, caminando erguido como un hombre, sonriendo con una boca imposible. Corrió con todas sus fuerzas, los pulmones a punto de explotar hasta llegar a la estación de autobuses. El vehículo estaba ahí, a punto de partir. Subió sin pensarlo y se dejó caer en un asiento, jadeando. El chofer lo miró por el espejo retrovisor y sin girar del todo, le dijo con una voz ronca: «Ya no puedes escapar». El forastero lo observó con horror. Los ojos del chofer no eran normales. Eran los mismos ojos negros y brillantes que lo habían seguido toda la noche. El autobús arrancó y en ese instante lo entendió. El nahual no estaba en el pueblo. El nahual estaba con él y lo estaría para siempre. La última imagen que cruzó por su mente antes de que todo se sumiera en oscuridad fue la sonrisa del anciano cuando lo despidió esa mañana. Una sonrisa que no había notado antes, demasiado parecida a la del monstruo. Y entonces comprendió la verdad. No había llegado a ese pueblo por casualidad. Había sido llamado. Gracias por haber escuchado esta historia. Tu compañía le da vida al terror y hace que cada sombra cobre sentido. Recuerda que en este canal siempre encontrarás más relatos que se esconden entre lo real y lo imposible. Suscríbete, comparte y acompáñame en la próxima noche, porque aquí siempre te estaré esperando. Dame todo tu miedo.